El pasado 2 de febrero de este año, 2024, visité el famoso Museo del Prado, ubicado en la ciudad española de Madrid. Allí dentro, después de maravillarme con las meninas de Velázquez y después de ver obras de increíbles artistas como Caravaggio, El Greco, El Bosco, Rembrandt y Rubens, bajé las escaleras para llegar al piso inferior del museo y posteriormente me adentré en una sala visiblemente menos iluminada que el resto del complejo. Ahí estaban las pinturas negras de Goya. Esta serie de 14 pinturas fueron realizadas por el artista español Francisco de Goya en el siglo XIX, y las pintó directamente sobre la pared de una casa de campo conocida como la Quinta del Sordo. Se les conoce como pinturas negras porque en ellas se usaron pigmentos oscuros y negros, y asimismo por lo sombrío de los temas que abordan. Para que se den una idea, una de las pinturas se llama El Aquelarre, otra se titula Las Parcas, y una más, Saturno devorando a su hijo. La realidad es que estar frente a las pinturas sí impresiona. Son bastante turbias y transmiten algo de miedo todas las escenas en ellas representadas. Pero así como las pinturas negras de Goya, alrededor del mundo hay otras obras de arte terroríficas o que tienen alguna historia paranormal detrás de ellas. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Diego Velázquez fue un pintor del siglo XVII, del cual también se exhiben muchas de sus obras en el Museo del Prado de Madrid. Sin embargo, hay una que está lejos de ese lugar y además se cuenta que está maldita. Me refiero a la Venus del Espejo, que actualmente se puede admirar en la National Gallery de Londres, en Inglaterra. En la pintura se puede observar a Venus, la diosa del amor de la mitología romana, quien está acostada totalmente desnuda y reflejándose en un espejo que sostiene su hijo Cupido. A simple vista no tiene nada de raro, salvo que fue un tanto escandalosa para su época, en parte por el desnudo antes descrito, como también por la pose en la que se encuentra la diosa, que por algunos fue catalogada como altamente erótica. Pero más allá de esta polémica de hace siglos, hay quienes aseveran que la pintura en sí tiene una maldición. Supuestamente, todos aquellos que han sido propietarios de ella han sufrido destinos catastróficos, han enfermado repentinamente, han sufrido accidentes mortales e incluso han sido asesinados. A estas historias se le suma una narración muy particular. En el año 1734 ocurrió un incendio en el Real Alcázar de Madrid, la residencia oficial de la Real Familia Española en aquel entonces, y en donde se albergaban numerosas obras de arte de pintores como Durero, Rubens, Caravaggio e incluso Da Vinci. El incendio fue tan desastroso que destruyó el complejo casi por completo. Pues bien, se dice que cuando ocurrió el siniestro, la Venus del Espejo estaba en el lugar, y que fue la maldición de ese cuadro la que originó el incendio. Pero tal parece que en todo esto hay una confusión verdaderamente importante. Me puse a investigar un poco y vi que entre el año 1688 y el 1802, la pintura estuvo en posesión de la Casa de Alba. Entonces, si nos ponemos a ver qué obras de arte pudieron ser rescatadas del Real Alcázar de Madrid, podemos darnos cuenta de que sí había una Venus del Espejo entre todas ellas, pero no la de Velázquez,
sino la del pintor italiano Tiziano Bichelio, misma que, por cierto, en la actualidad está desaparecida. Se desconoce por completo su paradero. Otra leyenda que gira en torno a la Venus de Velázquez dicta que en una ocasión, mientras ya estaba en un museo, uno de los cuidadores, por el miedo que le provocaba, se abalanzó sobre ella y trató de cortarla con una navaja, pero por más que lo intentó, nunca pudo cortar o siquiera rasgar el lienzo. La pintura parecía ser protegida por una fuerza sobrenatural o simplemente era indestructible. Aunque hay algo que deja un tanto obsoleta esa leyenda, y es que en 1914 una mujer atacó la obra con un hacha y le dejó 7 cortes, que afortunadamente fueron reparados por el restaurador de la National Gallery. Así que después de todo, el cuadro sí pudo sufrir daños. Lo que sí es un hecho y que va muy relacionado con lo anterior, es que precisamente esa obra ha sido el blanco de varios atentados, como ese del lejano 1914, o uno muy reciente, del año 2023, cuando 2 activistas en protesta por licencias relacionadas con el petróleo y el gas en el Reino Unido, golpearon con martillos y quebraron el cristal que protege la obra originaria de España, por lo que sí existe una misteriosa atracción por dañarla cada cierto tiempo. De cualquier forma, podemos concluir que la maldición de la Venus del espejo del talentoso Diego Velázquez no es más que una superstición alimentada por rumores y malentendidos. O habría que ir hasta Londres para comprobarlo. Si hacemos una búsqueda rápida por internet relacionada con este tema, nos vamos a encontrar listados con supuestas pinturas malditas. Entre ellas destaca la de La pequeña suicida o la serie de los niños llorones de Bruno Amadio. Pero a mí, la que más me llama la atención de esos tops es la pintura del hombre angustiado. Esa pintura, ya de entrada, causa una incomodidad terrible, pues representa a una persona con trazos irregulares y facciones extrañas que parece estar gritando desesperadamente. Es propiedad del escocés Sean Robinson, quien cuenta que esa pintura llegó a sus manos gracias a que se la regalaron a su abuela muchos años atrás. Pero lo que ella no sabía es que la pintura tenía una tétrica historia detrás. En teoría, habría sido realizada por un hombre con graves problemas mentales, que incluso mezcló su propia sangre con los colores para pintarla. Y por si todo esto no fuera lo suficientemente macabro, al poco tiempo de finalizarla, se quitó la vida. A los pocos días de aceptar el regalo, la mujer comenzó a experimentar situaciones fuera de lo ordinario en su casa. Sentía que alguien la vigilaba constantemente. Veía la sombra de una persona pasar por las habitaciones y pasillos. Escuchaba ruidos extraños. Y peor aún, por las noches escuchaba el escalofriante llanto de un hombre. Por todo esto, la mujer decidió quitar el cuadro y mejor dejarlo guardado en el ático. Años después, cuando falleció, su nieto, el antes mencionado Sean Robinson, lo encontró y sintió una fascinación inusual por él. Así que quiso rescatarlo y ponerlo en su hogar. Al principio lo dejó en el sótano, porque a su esposa le daba mucho miedo. Pero tras una inundación en el lugar, tuvo que sacarlo de ahí y colocarlo en uno de los dormitorios. Con esta acción, la historia de lo que le había ocurrido a su abuela se repitió. De igual forma, empezó a ver una sombra muy alta recorriendo el inmueble. Escuchaba ruidos y por las noches oía el lamento, el llanto,
los gemidos de tristeza y de desesperación de un hombre. Pero ante todo pronóstico, en lugar de deshacerse del inquietante cuadro, lo que hizo Sean fue conservarlo para posteriormente, en junio de 2010, abrir un canal de YouTube para contarle al mundo la historia que les acabo de relatar, y para subir videos en los que, presuntamente, se manifiesta el fantasma proveniente de aquella pintura. Como un video llamado Real Haunted Painting, que significa pintura embrujada real, o uno titulado Ghost Cohon Tape, cuya traducción sería fantasma captado en video. En este último, se ve una toma estática apuntando hacia el cuadro, cuando de pronto una figura cruza por el campo de visión de una forma muy rápida, casi imperceptible si no se ve en cámara lenta. En otros videos no se ve nada, pero sí que se escuchan cosas, como arañazos o como el sonido de puertas azotándose. Durante muchos años, el escocés se ha encargado de subir más videos y actualizaciones respecto al caso de su pintura embrujada o maldita. Se le han realizado pruebas también, y muchos investigadores del ámbito paranormal se han dado a la tarea de estudiarla. Pero aún así, son muchas las personas que piensan que todo fue inventado por él, que todo se trata de un engaño. En contraparte, hay otras personas que aseveran haber podido estar frente al cuadro y juran que al verlo detenidamente han sentido cierta incomodidad. Han sentido mareos, náuseas y hasta les ha llegado a sangrar la nariz. Por tal motivo, Sean Robinson decidió volver a llevarse el cuadro al sótano de su casa para guardarlo. Y aunque ha recibido muchas ofertas de gente que ofrece una fortuna por él, no ha querido venderlo por ningún motivo, por ninguna suma de dinero. Es más, de vez en cuando vuelve a subir uno que otro video para revivir el caso que tanta fama ha cobrado. Por cierto, hasta el día de hoy se desconoce por completo la identidad de la enigmática persona que pintó aquella aberración plagada de actividad paranormal que muchos consideran una auténtica obra de arte. Si quisiéramos aterrizar este tema del arte y el terror a algo más cercano y hablar de México, les voy a ser muy sincero, no es muy fácil encontrar obras que tengan este tipo de historias. Pero sí que hay una leyenda acerca de un cuadro de un personaje que estuvo relacionado con la historia de nuestro país. Me refiero al retrato de Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez, originario de Málaga, fue el 49º virrey de la Nueva España. Tomó el cargo en junio de 1785, sustituyendo a su padre Matías de Gálvez, y estuvo en el poder hasta noviembre de 1786, cuando lo sorprendió la muerte. Sin embargo, Bernardo es más recordado por su participación en la independencia de los Estados Unidos de América y por haber sido gobernador de Luisiana. De hecho, es considerado ciudadano honorífico estadounidense. Es tan importante este personaje para los vecinos del norte que inclusive tienen una estatua ecuestre en Washington y un retrato de su persona cuelga en el mismísimo Capitolio. Pero hay otro retrato que se encuentra dentro de un hotel en Texas, en un hotel llamado justamente Gálvez, en honor a aquel malagueño del siglo XVIII. El retrato está al final de uno de los pasillos del hotel, y en él se puede ver al hombre con una especie de bastón de mando en una mano y recargándose en una especie de ventana con la otra. Al fondo se ve un barco y su rostro, a pesar de estar de frente, tiene la mirada desviada, como viendo hacia un lado.
Las personas que se han hospedado en aquel hotel aseguran haber pasado por el pasillo en donde está el cuadro y al mismo tiempo haber sentido un frío espectral y cierta incomodidad, como si alguien los estuviera viendo fijamente. Quienes se detienen a ver directamente la pintura llegan a sentir escalofríos e inquietud. Incluso hay quienes juran que los ojos de Bernardo se mueven, que los va siguiendo con la mirada. Pero lo más impresionante viene a continuación. Existe la leyenda de que es imposible tomar una foto que se vea bien al cuadro si es que antes no se le pide permiso a Bernardo. Es decir, que si tú llegas y la fotografías, tu toma se verá borrosa, oscura o llena de neblina. No se apreciará de buena forma el retrato. Pero si le pides permiso al espíritu del virrey, tu captura sí se verá nítida. En una ocasión, un supuesto equipo de investigadores paranormales acudió al hotel para poner a prueba esto. Tomaron la instantánea y al revisarla, encontraron que en el lugar en donde deberían de ver a Bernardo de Gálvez, lo que se apreciaba era una figura esquelética. Algunos creen que en efecto se trata del fantasma de Gálvez, pero otros más piensan que todo es obra de las presencias extrañas que habitan en el hotel, y es que el Hotel Gálvez es considerado como uno de los hoteles más embrujados de los Estados Unidos, pues ahí se manifiesta la dama de Love Lorne, la hermana Catherine y las almas en pena de unos niños que visten ropas del siglo XIX. Sin embargo, por lo inquietante que luce el retrato de Bernardo, no dudo que sea él quien tome posesión de la pintura que lo representa cuando estaba en vida. Si nos trasladamos al ámbito de la ficción y la cultura popular, obviamente que tengo que recomendar uno de los más grandes clásicos de la literatura universal, El retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde y publicado en 1890. Este libro narra la historia de un joven llamado Dorian Gray, un apuesto caballero que es retratado por un talentoso pintor llamado Basil Hallward. Después de ver el retrato recién terminado, Dorian expresa su deseo de permanecer joven y hermoso para siempre, mientras que el retrato envejece en su lugar. Al mismo tiempo, Gray comienza a llevar una vida de excesos, placer y deseos sin restricciones. Es entonces cuando su retrato, además de envejecer por él, también empieza a reflejar los efectos de su depravación moral. Así que, si a estas alturas aún no han leído este clásico, este es un buen recordatorio para que lo hagan. Mientras tanto, yo me despido de este episodio. No se olviden de pasarse a mis redes sociales, porque en las notas y recomendaciones voy a publicar imágenes de todos los cuadros y pinturas que estuve mencionando el día de hoy. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas. Hasta entonces.